Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. Leemos juntos y luego vamos a orar nuevamente. Romanos 14, del 13 al 23. Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos has regalado. Gracias por la bendición de poder compartir junto a nuestros hermanos. Te ruego ahora tu gracia, tu bondad, tu ayuda para que podamos comprender con claridad lo que está en este pasaje, las verdades universales que se encuentran allí, junto con sus implicaciones prácticas, para que al entenderlas podamos creerla y ponerlas por obra y de esta manera todo el cuerpo sea edificado. Te ruego que nos ayudes a prestar mucha atención, a poder focalizar nuestras mentes, lo que vamos a escuchar, y que me asista, Señor, para que pueda predicar con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos durante este tiempo, que tu nombre sea exaltado. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es La salvación nos impulsa a andar en unidad, no sean de tropiezo para otros. Hoy vamos a ver la primera parte. Dentro de nuestro contexto actual se están dando peleas y conflictos respecto al hecho de que algunos grupos de personas están todo el tiempo como censurando o buscando frenar de alguna manera a aquellos que dan opiniones diferentes a los que ellos piensan o a lo que ellos dicen, o que hacen cosas que supuestamente les ofenden y con eso terminan imponiendo su ideología, buscando ocultar esa movida de la opinión pública con manipulación, haciendo quedar a los demás como unos intolerantes, cuando en realidad los intolerantes son las personas de esos grupos. En ese rol de supuestas víctimas, creen que son los únicos que tienen el derecho de expresarse con libertad, incluso de manera violenta, y hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. Porque justamente en esta condición ellos de sentirse ofendidos, es como que les otorgara la autoridad o superioridad moral por sobre el resto, y que por eso nadie debe oponerse de manera pública a lo que esas personas dicen que está bien hacer o pensar. Incluso en muchos casos estas personas o mucha gente de estos grupos son promovidos a las esferas gubernamentales, de donde también terminan ejerciendo el poder censurador sobre los demás. Algunos les dicen que esas personas terminan, por así decirlo, siendo la policía del pensamiento, juzgando y definiendo qué es lo que cada uno puede pensar. Eso, sin lugar a dudas, ha provocado rechazo en muchas personas, cada vez más, que despiertan a la verdad de que no es correcto imponer una hegemonía en cuanto a las maneras de pensar y de actuar. Generalmente en la actualidad son las personas más conservadoras o alejadas del pensamiento ideológico más de izquierda las que buscan defenderse de este ataque, de los atropellos de aquellos que controlan los medios de comunicación masivos y también los entes gubernamentales. Y muchas veces estas personas son
lamentablemente perseguidas o ridiculizadas con el propósito de acallar sus voces. Ustedes lo ven diariamente, nada que estoy contando no es algo que usted no lo vea. Al que dice por ahí que el aborto es un asesinato, o que no existe tal cosa como autopercibirse mujer cuando sos hombre, porque no hay ni evidencia bíblica o científica de eso, y de que los géneros no se tratan de una construcción heteropatriarcal, sino de lo que Dios ha determinado cuando creó al hombre y a la mujer, y que se refleja en cómo están constituidos los seres humanos, o otros asuntos más de lo que podríamos estar hablando todo el día. Seguramente que si decís algo de todo esto, vas a ser censurado, o te dirán que tu pensamiento atrasa un siglo, o incluso hasta podrían llegar a pasarte de llevarte a la justicia y hasta obligarte a hacerte curso donde supuestamente te enseñan ellos qué es lo que tenés que pensar respecto al tema de la supuesta diversidad de género, que más que enseñar se trata de un adoctrinamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que menciono, ¿no?, con el sermón de hoy? Bueno, el asunto es que a veces un poco de esto tal vez podría reflexionarse respecto a otra clase de situaciones que se viven en las iglesias locales entre sus miembros, pero que obviamente no son como las que está ocurriendo en la sociedad. La pregunta a veces que nos podemos hacer es, ¿y entre los creyentes? ¿Está bien a veces limitar la libertad cristiana personal para no ofender a otros? Y si eso es lo correcto, ¿eso no sería lo mismo que hace el mundo? En ese caso, mi libertad, ¿no dejaría de ser entonces libertad? Bueno, el pasaje de hoy nos va a animar a cómo considerar este asunto, para justamente actuar con sabiduría, con rectitud, sin la manipulación como la que el mundo usa en la actualidad, y por sobre todo, como dice esta sección, buscando que cada uno siga con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, para entonces, como dice este pasaje, poder andar en amor. Así que te animo a seguirme en el día de hoy, porque creo que lo que estamos viendo en estos pasajes es muy interesante, porque es algo que todo el tiempo nos encontramos teniendo que tratar y reflexionar y ver cómo actuamos de una manera que honra a Dios. El tema del sermón es el siguiente: de acuerdo a su nueva vida, los creyentes deben aceptarse mutuamente sin que el uso de su libertad cristiana sea perjudicial para los demás. Este es el tema. De acuerdo a su nueva vida, los creyentes deben aceptarse mutuamente sin que el uso de su libertad cristiana sea perjudicial para los demás. ¿Cómo se puede perjudicar a otros al usar la libertad cristiana? Bueno, el texto presenta, el que estamos viendo, que leímos hoy, 6 maneras cómo podemos perjudicar, de las cuales hoy por razones de tiempo solamente vamos a ver las 3 primeras, que lo tenemos en los primeros versículos. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos entendiendo cuál es el tema? Vamos a ver juntos entonces esas 3 primeras maneras en el día de hoy. La primera de las maneras la tenemos en el versículo 13. La libertad cristiana no debe ser de tropiezo para otros cristianos. Como vengo remarcando en los últimos sermones, si usted ha estado escuchando lo anterior y si no, porque tal vez hace poquito está viniendo, les animo a buscar en nuestros canales de YouTube. Ahí en el bosquejo tiene abajo el canal de YouTube donde usted puede mirar los anteriores sermones. Tanto la sección que comenzamos hoy, también como la anterior, y varias que van a venir después, forman parte de una misma sección general, como dijimos ya, todo capítulo 14 y parte del 15. Todas estas secciones incluso están en relación estrecha con los conceptos que venimos viendo desde el comienzo del capítulo 2, eso ya lo vengo diciendo varias veces. Tienen toda una gran relación esta sección. Dijimos que fruto de la nueva vida en Cristo, el creyente puede y debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto en su andar individual como en el colectivo, en grupal. ¿Por qué? Porque ya no es más un pecador como antes, que estaba alienado con Dios y el mundo, sino que ahora ha sido reconciliado con Dios y adoptado como parte de su familia. Hemos visto en su momento, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, donde Pablo explicaba, justificados pues por la fe, ya ahora no estamos más como antes, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 8, versículo 1, vimos claramente que esta nueva vida en el Espíritu es una vida sin condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego en capítulo 8, versículo 16, hablaba de esta adopción que hemos recibido. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué cosa?
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, para el creyente, su relación con los demás cambió. No es como antes. Y eso incluye, de acuerdo a lo que se ve en esta sección general que va hasta el capítulo 15, versículo 13, el justamente manejarse con cuidado respecto al uso de su libertad cristiana y que eso no los lleve a rechazarse, sino todo lo contrario, a aceptarse unos a otros. Eso es lo que estamos viendo en esta parte. De esto va a seguir hablando en esta sección. Solamente a modo de repaso, se puede mencionar algo que ya estuvimos viendo en lo anterior, justamente que en la sección anterior en particular se observó la importancia de que los creyentes se reciban mutuamente sin que el uso de la libertad cristiana sea un motivo de peleas, de disputas entre ellos. Lo vimos que va del capítulo 14, del versículo 1 al versículo 12. Vimos 4 razones de por qué debían recibirse así. Primero, del versículo 1 al versículo 3, porque Dios lo recibió a cada uno de ellos. Luego, segunda razón, la teníamos en el versículo 4, porque es el mismo Señor el que lo sustenta todo. Luego, de versículos 5 al 9, vimos la tercera razón. La tercera razón es porque no solo Él los sustenta a todos, sino que también es soberano sobre cada uno de ellos. Y la última razón que vimos, la vimos del versículo 10 al 12, que era finalmente porque solamente el Señor será el que juzga a cada creyente. El texto anterior terminaba con esta declaración, en Biblia de las Américas me gusta cómo lo dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así terminó. Es a partir de esta afirmación que el texto de esta siguiente sección comienza marcando otra actitud que debe evitarse. Versículo 13 dice, así que a partir de todo esto, de esto último, que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol venía señalando que no era bueno que los creyentes se juzguen entre sí, condenándose y rechazándose a causa del uso que cada uno le da a su libertad cristiana. ¿Se acuerdan? Pero con lo que arranca en esta sección es remarcando no solo que el cristiano algo que no debe hacer, sino además lo que debe sí procurar hacer, que el uso de su libertad cristiana no sea de tropiezo para otro hermano. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay algo interesante en los verbos que usa aquí en nuestro pasaje de hoy. Algo interesante que nos ayuda a recordar, ya lo hemos visto varias veces, que en la vida nueva del cristiano, su forma de orar no es solo apartarse de lo malo, sino también seguir lo bueno. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 12, versículo 9. Habíamos visto que decía, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En esta sección, volvemos a vuelta a nuestro versículo, al 13, tenemos el verbo juzgar y el verbo decidir. Fíjense, ya no nos juzguemos, sino más bien decidir. Y es interesante porque aquí tanto para juzgar como para decidir utiliza la misma palabra en el original, es la palabra krino en griego. Este término, krino, se entendía como el uso del criterio o juicio personal para tomar decisiones o dar opiniones sobre algo. De acuerdo al contexto, esa palabra krino se la podía utilizar de diferentes maneras, a veces positivamente y a veces negativamente. Bueno, es interesante y no es casual que Pablo utiliza la misma palabra justo en este versículo y justamente aquí tenemos esta situación, una misma palabra pero utilizada de dos maneras. Por un lado, acerca de un mal juicio, que sería como un aspecto negativo, y luego de un buen juicio o un buen criterio, que sería el aspecto positivo. O sea, primero va a marcar el aspecto de lo que no debería ser y después el aspecto positivo de cómo sí debería hacerlo. ¿Y cómo serían estas dos maneras? Bueno, en el primer caso, el mal juicio es fácil entender, porque es lo que estuvimos viendo en el pasaje anterior. Ese mal juicio o esa actitud negativa sería la actitud de juzgar mal a un hermano que usa su libertad cristiana de una manera diferente a la tuya y que por ende, por juzgarlo mal, es condenado al rechazo. Eso sería algo malo, una mala manera
de considerar, de pensar las cosas. Ahora, respecto al segundo caso, el del buen juicio, aquí el texto nos explica cuál sería lo positivo. Es que cada creyente utilice su criterio personal propio para decidir, aquí nuevamente la palabra crino, que el uso de su libertad cristiana no sea un motivo de que un hermano suyo tropiece, o sea, que peque. Está diciendo, no usen su mente, no piensen, no consideren, no evalúen las cosas buscando juzgar mal, porque eso no le agrada a Dios, sino que lo que le agrada es que usen su mente para pensar de qué manera van a usar su libertad cristiana y que ese uso no haga tropezar a un hermano débil. Esta idea de tropezar es que ese hermano termine pecando, ¿no? A eso se refiere con tropezar. Ahora, la duda que podría surgir es, ¿y cómo es que se puede llegar a esto, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que yo tal vez haga tropezar a alguien, ¿no? Usemos un ejemplo, hay montones, pero pensemos en uno. La Biblia nos enseña, la Biblia claramente no prohíbe que un creyente pueda tomar bebidas con alcohol. No lo prohíbe. Sí nos dice la Biblia con claridad que lo que es pecado es emborracharse. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino. ¿Está bien? O sea, el pecado es embriagarse, pero si vos querés tomar apenas un poco, porque te gusta, está bien, está en tu libertad si lo querés hacer. El punto es que a veces, incluso aunque vos no estés yendo más allá del límite permitido en cuanto a esto de beber, hay ocasiones donde tal vez debas abstenerte por completo, no tomar nada, cuando estás con un hermano que es débil en cuanto a este asunto. Pues sí, bueno, cuando estoy solo puedo tomar un poquito, yo no me paso, puedo cuidarme, ok. Pero si estás con un hermano y si vamos a comer unas pizzas y sabés que ese hermano por ahí es débil en cuanto a ese asunto, no te pongas a tomar delante de él. ¿Por qué? Porque probablemente si bebés delante de él, como todavía ese hermano que es débil tiene falta de dominio propio, a causa del uso de tu libertad cristiana, él termine bebiendo de más y pecando. Vos tomás un poquito, no pasa nada, pero él, que todavía no tiene dominio propio, va a tomar más, no se va a controlar y él sí va a pecar. Ahora tal vez alguien puede decir, pero si supuestamente tengo libertad, ¿me tengo que andar cuidando todo el tiempo de lo que hago? Entonces si tengo que andar cuidándome todo el tiempo, entonces eso no es libertad. Bueno, hagamos un alto. Reflexionemos en algunos conceptos para responder a esa duda. ¿Será que en verdad tengo o no tengo libertad? Bueno, como el apóstol ha estado explicando en la epístola, los cristianos han sido liberados del castigo del pecado, de la muerte espiritual y de la condenación eterna. Asimismo, también en la enseñanza apostólica se remarcaba el hecho de que los cristianos fueron libertados por completo de algunos aspectos, quizás no todos, pero algunos aspectos de la ley, en cuanto tal vez a lo ceremonial y en cuanto a las restricciones del Antiguo Testamento, en cuanto a lo que podían comer o no. Esas cosas han sido liberadas. La realidad es que fuera de lo que la Biblia enseñe de manera directa o indirecta que es pecado, somos libres por completo para disfrutar de aquellas cosas buenas que Dios ha concedido en su gracia para los suyos. Todo lo que es bueno podemos disfrutarlo porque viene de Dios. Así dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Luego Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a aquellos que tenían tal vez un buen pasar, que pueden ayudar a la gente pobre, pero que de ninguna manera el hecho de tener un buen pasar económico era pecaminoso. Él le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él está diciendo, si esa gente tiene un buen pasar, no es pecado que disfrute de lo que tiene, mientras sean buenos administradores de lo que tienen. Mientras no sean altivos, no pongan su esperanza en eso, no hay ningún problema con que disfruten lo que Dios les da. Pero, aunque esto es así, no obstante, incluso teniendo permitido disfrutar de esta libertad, nadie nos manda que siempre la usemos. No estamos obligados a ejercer sí o sí todas las libertades que tenemos en Cristo, sino que en muchas ocasiones, a medida que el amor por los demás crece y por ende tenés una mayor madurez espiritual,
Tu actitud será la de estar dispuesto muchas veces a renunciar, a usar tu libertad por causa de servir mejor a los demás. Porque de manera especial, el interés del creyente debe centrarse no en sí mismo, sino en los hermanos a los que el apóstol justamente identifica como débiles, que son aquellos que todavía siguen condicionados por cosas del pasado. Por lo tanto, a la pregunta que hacíamos si tenemos o no tenemos libertad, la cuestión a definir para el creyente fuerte y maduro no es si tiene o no tiene libertad cristiana en todo, sino cuál es la mejor manera de ejercer o restringir esa libertad basado en cómo esa decisión va a afectar a otros. Esa sería la mejor manera de pensar. En esta explicación encontramos la primera manera en que los creyentes se aceptan mutuamente sin que el uso de la libertad cristiana perjudique a los demás. Ellos no deben usarla de una manera que sea de tropiezo para otros. En verdad, los cristianos se aceptan unos a otros en amor, no solo no mostrando rechazo o no juzgando mal a otros, o evitando la disputa con sus hermanos por el uso diferente que le den a su libertad cristiana, sino que también se muestra esa actitud amorosa de recibirse en amor, en no usar esa libertad de una manera que haga tropezar a los hermanos más débiles. Porque claramente el hecho de recibir a otros es un acto de amor en el cual los cristianos se unen como un solo cuerpo en el marco de una iglesia local. Pero si a causa de tu falta de consideración a algunos de los miembros, algunos usan su libertad cristiana de una manera que haga tropezar a otros, ¿es posible que esa congregación se mantenga firme, unida y en crecimiento? Tenemos que quizás tener presente lo siguiente, este principio, cuando vas a usar tu libertad. ¿Será que esto que voy a hacer, aunque no sea pecaminoso, puede ser de tropiezo por un hermano débil? Tomar un segundo, ¿no? Y pensar. Un comentarista bíblico resalta lo siguiente: este mismo principio se aplica a cualquier actividad o práctica que no sea pecaminosa en sí misma. Las áreas problemáticas varían de una sociedad a otra y de una persona a otra, pero el principio nunca cambia. El cristiano fuerte, que ama y se preocupa por sus hermanos en la fe, decidirá en su mente y corazón ser sensible a cualquier debilidad presente en alguno de ellos y evitará hacer cualquier cosa, incluyendo cosas inocentes en sí mismas y de otro modo permisibles, que pueda ser causa de un tropiezo moral o espiritual para su hermano. Así que esta es la primera manera. La segunda manera la encontramos en el versículo 14 y parte del versículo 15. Dice, el creyente debe procurar cuidar que por el uso de su libertad cristiana otro hermano no sea contristado. Aquí el pasaje prosigue dando el punto de vista del apóstol en cuanto a las convicciones que él tenía del uso de la libertad cristiana, en particular hablando en este caso sobre el asunto de la comida. Él dice, versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Pablo entendía y creía, como el texto declara, que lo que enseñaba en cuanto a este asunto era a partir de lo que el mismo Señor le había revelado. ¿Qué cosa? Que ningún alimento por sí mismo es inmundo. Es interesante que él diga esto, porque justamente esta declaración que él hace, esta convicción, era un cambio radical justamente en sus convicciones respecto a cuando él estaba en su vida lejos de Dios. Recordando que él había sido un fariseo con todas las letras, es claro que él antes tenía un cuidado muy extremo en cuanto a lo que comía y no, al respetar la ley de Moisés. Pero a partir del entendimiento que fue recibido, él ahora sabía y creía con certeza completa aquella verdad que el Señor le declaró a Pedro en 3 ocasiones seguidas por medio de una visión. En Hechos 10:15 dice, el Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Como menciona acertadamente un comentarista bíblico, la limpieza divina se refería en ese contexto a los múltiples animales que se ordenó comer a Pedro y que eran impuros según la ley ceremonial mosaica, como se menciona en Hechos 10, 2 y 13.
De forma directa y aún más importante, también se refería a la aceptación plena e imparcial por parte de Dios de los creyentes gentiles dentro de su iglesia. Y menciona Hechos 15:34. En otra ocasión, algunos años después de esta historia del Señor hablando con Pedro, Pablo le escribió a Timoteo acerca de esto. En este caso hablando acerca de la enseñanza falsa, de los falsos maestros, que iban a buscar imponer algunas enseñanzas que nada tenían que ver con las Escrituras. En 1 Timoteo 4, 3 al 5, ¿no? Hablan sobre estos hombres que se iban a levantar y que iban a enseñar mal. Y dice que estos hombres prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está hablando de aquella gente que iba a mezclar nuevamente tradiciones judías de no comer ciertas cosas. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Incluso fue el mismo Jesús durante su ministerio terrenal el que también había enseñado algo acerca de esto, cuando se le reprochaba que sus discípulos no se lavaban un montón de veces las manos antes de comer y que por lo tanto, según las tradiciones de los judíos, se volvían inmundos. Jesús explica un concepto que le da base a lo que los apóstoles después enseñaron. En Marcos 7:15 le dice a la gente, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Así que la convicción de Pablo era correcta. El cristiano fuerte está del todo en lo correcto en cuanto a su convicción personal de que es libre de disfrutar cualquier cosa que el Señor no declare pecaminosa, sea en cuanto a comer u otra cosa. El cristiano débil, por otro lado, está equivocado en su manera de entender alguna de estas cosas. Pero digamos que no lo es que está equivocado en el sentido de ser inmoral o algo herético. Está equivocado más bien en el sentido de no tener el entendimiento completo y maduro, lo que hace que su conciencia todavía tenga una sensibilidad innecesaria. Eso es lo que remarca el apóstol a continuación en el texto. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Todavía no tiene el entendimiento quizá para comprenderlo. Y cuando ese hermano es expuesto a que otro creyente use su libertad cristiana de una manera que va totalmente en contra de su conciencia, en su inmadurez este hermano débil se duele o se contrista. Esto es aquí lo que el apóstol advierte a los hermanos más fuertes en lo que sigue en el texto, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Aquí la idea de contristar, la palabra en el original es lupeo, apunta a alguien que le causa dolor o tristeza a otro. Eso es contristar. Poner triste a otra persona. Un ejemplo, solo a modo de ilustrar acerca de esta palabra, es cuando en Efesios 4:30 se habla del Espíritu Santo que es contristado por los creyentes cuando pecan. Acá usan la palabra lupeo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, en estos conceptos nos encontramos con la segunda manera en que el texto nos presenta de cómo los creyentes no deben usar su libertad cristiana y que eso perjudica a otros. Tienen que procurar el cuidado del uso que hagan de su libertad para no contristar a un hermano débil. ¿Qué es lo que ocurre cuando un cristiano no presta atención a esto? ¿Qué dice nuestro pasaje? El texto dice que a partir de ese momento, ese creyente no está andando conforme al amor. No está andando en amor. Que justamente es lo que su hermano débil necesita. Que lo amen, que lo cuiden. Lo que justamente se espera de la nueva vida que ese creyente ha recibido y lo que la voluntad de Dios requiere. Que ames incluso a los hermanos que sean débiles. En capítulo 12, versículo 10 decíamos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y luego en capítulo 13, versículo 8 se hablaba del deber, de que amar es su mandamiento. Tengo una responsabilidad de amar a otros. ¿Se acuerdan? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Respecto a esto, un pastor explica lo siguiente, mira, que es bastante fuerte, pero muy acertado. Escucha, mira, decía lo siguiente, es lamentable que los cristianos sean lastimados por incrédulos, pero es trágico cuando los cristianos hacen que un hermano sea contristado, sobre todo en cuestiones que no tienen fallas morales inherentes. Un cristiano débil
puede ser contristado o lastimado cuando ve a otro cristiano decir o hacer algo que considera pecaminoso. El daño es más profundo si el creyente que le ofende es admirado y respetado por el más débil. Un cristiano débil también puede ser contristado cuando es llevado a ir en contra de sus convicciones y su propia conciencia por las palabras, el ejemplo o la dirección de un hermano más fuerte. Esa es la mayor ofensa de todas. Es cierto que un creyente puede ser contristado cuando ve que otro cristiano hace algo que él considera incorrecto, pero esa tristeza no es tan grave ni perniciosa como la que embarga la conciencia de un creyente contristado por algo que él mismo ha hecho. En ese caso sufre con sentimientos de culpa y la pérdida de su paz, su gozo, su testimonio y aún de su seguridad de salvación. Un creyente cuyo uso indolente de la libertad cristiana ocasione daño y tristeza a tal grado, ya no anda conforme al amor. Hermanos, creo que lo que aquí explica el apóstol es claro en esta sección. Cuando un cristiano usa su libertad cristiana de una manera que lastima a un hermano débil, ya no están dando amor. ¿Y qué significa que ya no están dando amor? Está pecando. Y Dios no desea eso de tu vida. Somos llamados a recibir a los demás y eso incluye no solo no rechazarlos o ignorarlos, no solo ser de tropiezo para ninguno, sino además que al uso de tu libertad cristiana no los lastime o entristezca. Solo para ilustrar este punto, ¿no? Pienso en lo que la gente dice. ¿A quiénes se lo considera como buenos anfitriones? Bueno, a las personas que reciben a sus invitados o a sus huéspedes, pero además no solo que los reciben, sino que buscan por todos los medios que se sientan bien. Si vos invitas a alguien a tu casa, no lo vas a hacer sentir mal, ¿no? Me imagino. Es decir, no, qué mal anfitrión que fuiste. Si alguien invitaste a tu casa y lo hiciste sentir mal, no sé, te burlaste, lo trataste mal, hiciste un montón de cosas y se fue re mal a su casa. Para eso ni lo hubieras invitado. Bueno, así también un creyente que quiere honrar a Dios es aquel que al recibir a otros en la iglesia local se esfuerza por su bienestar espiritual, no enfocándose en él mismo, sino más bien en los otros. Creo que incluso en este tiempo se hace mucho más importante considerar esto del cuidado, ¿no? Del uso de la libertad cristiana respecto en particular al uso que se le da a las redes sociales. Hoy los cristianos más que nunca se exponen casi todo lo que hacen en los medios. Todo, o casi todo, ¿no? Va en la calle, andando en la calle, ¿no? Va en el auto, sentado en el auto. Va dormido, no sé cómo hace, se saca la foto dormido, ¿no? Y así un montón, todo el mundo expone. Y aunque eso en sí no tenga nada de malo, la reflexión que te pido que hagas es lo siguiente. Antes de subir una foto, antes de hacer una publicación o un comentario que tenga que ver con el uso de tu libertad cristiana, ¿no sería sabio pensar si eso que estás por exponer de manera pública, aunque en sí mismo no sea nada pecaminoso, tal vez pueda lastimar a un hermano débil? Tal vez pensarlo por un segundo. No me importa, lo subo igual. Pensarlo. La última de las maneras que nos da el texto de hoy, el uso de la libertad cristiana no debe ser una causa que produzca la ruina de otros. La segunda parte del versículo 15. El pasaje presenta una situación incluso aún más tremenda ante el mal uso de la libertad cristiana. Dices, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sé si te pasa que al leer esta expresión a muchos les llama la atención. Cuando le leí, ¿qué onda acá, no? Quizás alguien se está preguntando, pastor, el apóstol está diciendo acá que por el mal uso de la libertad cristiana un hermano afectado puede perder su salvación. Y si no dice eso, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Bueno, vayamos por partes. Claro, por lo que el mismo apóstol viene enseñando en toda la epístola, que no puede estar hablando de que un cristiano pueda perderse en el sentido de recaer al estado de condenación en el que estaba antes de ser justificado. Si ya como hemos visto con anterior,
en Romanos 8, 38 y 39, por ejemplo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Usted lo sabe, Romanos 8, 38 y 39. Ya hemos visto que en definitiva la salvación no es por obra, sino por gracia. Romanos 3, 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Entonces, a partir de estos conceptos, se puede decir que de ninguna manera esta salvación puede ser eliminada de la vida de un creyente genuino por una actitud mala de otro creyente o por el dolor propio que un cristiano genuino, incluso un inmaduro, pueda tener a causa de la aflicción que le genera otro hermano. No está queriendo decir eso acá cuando habla de perderse. Ahora, habiendo aclarado esto, la duda que puede surgir es ¿qué es lo que entonces Pablo está queriendo decir? Porque acá suena muy duro esto. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es muy duro. Bueno, vamos a entender bien. Hagamos un análisis breve para entender. Lo primero que se puede notar es la responsabilidad del cristiano o del creyente fuerte. La advertencia va dirigida a que no sea lo que un miembro coma lo que provoca que otro miembro se pierda. Porque, ¿cómo puede ser posible que por no restringirte tal vez alguna vez, en alguna ocasión en particular, un miembro débil reciba un prejuicio tan grave? Decir, bueno, pero yo quería comer, pero si siempre comés lo que querés, por una vez que no coma, que puede hacer que a alguien le pase un problema grave a un hermano tuyo. O sea, lo que Pablo está queriendo mostrar a los hermanos es simple. Realmente exponer a ese hermano débil a semejante situación no lo vale. No vale la pena por el solo hecho de que al ejercer en una ocasión en particular la libertad cristiana, de por ejemplo comer algo que tu hermano tuyo se resienta y sea por tu culpa. Mucho menos cuando fue justamente el mismo Señor el que animaba a ser cuidadoso con esto. En Mateo 18, 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. A mí me hace ruido cuando leo esto. Lo segundo que podemos revisar es qué significa entonces aquí, volviendo a nuestro texto, el verbo perder, porque ahí estaba como la mayor duda, ¿no? ¿Qué quiere decir con perder? Bueno, el término en el original para la palabra perder es la palabra apolumi. Era muchas veces usada, según el contexto, no para hablar de una pérdida total o completa de algo o de alguien, sino para mencionar la pérdida extrema de un bienestar o de un bienestar personal. A ver, un ejemplo que ilustra esto es, por ejemplo, el uso de esta palabra en la parábola de la oveja perdida. Esta oveja que se había perdido, ahí se utiliza la palabra apolumi, no se había extinguido. No es que desapareció y nunca más apareció, no es que se murió, sino que esa oveja estaba lejos del redil y de la protección de su pastor. ¿Se acuerdan del texto? Lucas 15:4. Jesús entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, aquí se utiliza apolumi, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Su condición, la condición de esta oveja en esta situación era la peor, porque estaba expuesta al ataque de los depredadores por no estar el pastor. Por eso el pastor no lo pensó dos veces. Estaba muy complicada esta oveja y por eso deja a las otras que están en el redil y va a buscar a esa que sabía que no podía estar bien lejos de su cuidado. Ahora, con esto en mente, con esta ilustración de la parábola de la oveja perdida, podemos tal vez tener una noción, volvemos a nuestro texto, podemos tener una idea, una mejor noción de lo que significa la idea de que un hermano se pierda. Cuando habla ahí de que este hermano se pierda, está hablando de que un miembro débil caiga en una situación espiritual muy dura, muy tremenda, muy fea. ¿Por causa de quién? De otro hermano que usó mal su libertad cristiana. Esta es la tercera manera en la cual el uso de tu libertad cristiana puede perjudicar a otro. Es que a causa del uso que un miembro le pueda dar a su libertad cristiana,
un creyente débil en la fe pueda terminar devastado espiritualmente hablando. ¿Por qué usa una palabra tan dura aquí Pablo? Bueno, creo que en este caso hizo falta usar una palabra bien dura para entender lo grave que es este asunto. Que no es para tomarlo a media. Uno dice, bueno, pero hablando de la libertad cristiana, puede ser, sí, puede ser duro. Y esto se termina de observar con lo tercero que vemos en este texto. Porque ese creyente que se pierde, o sea, que cae en semejante ruina temporal, es alguien que, ¿qué dice el texto? Es alguien por quien Cristo murió. Eso es tremendo, hermano. ¿Ve lo tremendo que es? El Señor ha salvado a esa persona, dando su propia vida en la cruz para limpiarlo y darle vida eterna, con la meta de que en el presente esa persona se vaya desarrollando en su crecimiento espiritual. Y venís vos, de una manera despreocupada e indolente, convencido en tu mente de que no tenés por qué andar cuidándote de cómo usar tu libertad cristiana, y a causa de usarla sin sabiduría, aunque lo que hiciste no fue malo en sí mismo, fue la razón que hizo que un hermano tuyo, por el que Cristo dio su vida, sea devastado tremendamente. Eso, te pregunto, ¿eso te parece que sea amoroso de tu parte, si hicieras algo así? Mi pregunta es después, ¿con qué cara después vas a ir a ofrecerte para ayudar a la restauración de ese hermano cuando fue el uso de tu propia libertad lo que ocasionó su ruina? ¿No? Pues si te enteraste que esa persona está re débil, re mal, y vos decís, bueno, ¿qué hago? Voy a ayudarle, pero ¿qué voy a ayudarle? No me da la cara, si por mi culpa. Algo similar a esta actitud es lo que el apóstol rogó a los hermanos corintios que evitaran. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 8 al 12, dice, Pablo lo dice nuevamente, si bien la vianda, la comida, no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero dice Pablo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Nuevamente lo mismo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué dice este pasaje? Que los creyentes que estaban usando su libertad cristiana de manera imprudente estaban haciendo cuando algún hermano débil quedaba arruinado. No solo, como vimos, están pecando contra los hermanos, sino contra ¿quién? Contra Cristo. ¿Vas entendiendo qué tremendo que es esto? Al ir terminando esta primera parte del sermón, de este pasaje, me pongo a pensar, hermanos, en la cantidad de veces, quizás vos conozco muchas veces, creyentes que de una manera descuidada o indolente no consideran para nada el cuidado que hay que tener en cuanto al uso de su libertad cristiana. Se manejan con total indiferencia la realidad de que otros se puedan sentir lastimados, o hasta peor podría decir, incluso le da lo mismo lo que le pasa a los demás. Da lo mismo. Es su problema, no es mi problema. Yo sé que esto no está mal. Perdónenme la expresión, pero ¿recuerdan a quién no le importó la vida de su hermano? A Abel no le importó. Él dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como una manera de excusarse. Los hermanos de José, solo al final de la historia, se sintieron compungidos por el mal que le habían hecho a su hermano. Pero mientras tanto, durante muchos años, siguieron viviendo su vida sabiendo que ellos expusieron a su hermano al peligro de los que lo llevaron como esclavo, lo entregaron como esclavo. Y bueno, que se arregle, José, ¿qué me importa? Tristemente, hay que decirlo, hay cristianos que no se les mueve un pelo en la preocupación por la salud espiritual de los demás. Que como Abel
les da lo mismo porque ellos no se ven a sí mismos como responsables por sus hermanos menores, por así decirlo. Así también como los hermanos de José, de estos hermanos se podría decir el famoso dicho, a esta familia mejor perderla que encontrarla. O bien que se podría decir, para tener hermanos así, mejor quedarse solo. Pero por favor, hermanos queridos, que esta no sea tu actitud. Que el amor por tu hermano te lleve a cuidarlo y a velar por su vida. Que tu atención esté principalmente en ayudar a los que son más débiles. Y que esos miembros no encuentren en vos una piedra de tropiezo, sino un medio de gracia que los ayude a crecer. Como enseñaba un predicador, la mejor salvaguardia para evitar que la conciencia de otro creyente sea lastimada por nuestras acciones consiste en tomar la decisión de hacer todo lo opuesto a lo hecho por la persona insensible y sin afecto fraternal, andar siempre conforme al amor. Como decía la vez pasada, un cristiano fuerte o maduro no es el que entiende mejor cómo puede usar su libertad cristiana, sino el que la usa con sabiduría, lo que incluye que a veces se restrinja en el uso por amor al hermano más débil. Ahora, volviendo por un momento más a la ilustración de la parábola de la oveja perdida, me gustaría finalmente llamar a la reflexión a aquellos que están sin Cristo. Vos que estás hoy sin Cristo, bueno, vos sos como esa oveja. A causa de tu pecado, le diste la espalda al Señor y decidiste seguir tu propio camino. Y el resultado es que hoy estás perdido. ¿Qué significa eso para vos? Que estás en condenación. Que si hoy mismo te fuera de este mundo, te espera el infierno eterno. Porque tu maldad es inexcusable delante del Dios justo y santo. Día tras día quebrantás su mandamiento y tu deuda con Él es impagable. Mirá, que te pongas las pilas no te alcanza. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. ¿Qué significa eso? Que no nos da, que no podemos alcanzar por nosotros mismos el estándar de justicia que se requiere para estar a cuentas con Dios. Pero el Evangelio cuenta también una buena noticia. Fue por su gran amor y misericordia que así como el pastor salió a buscar la oveja perdida, Cristo vino a este mundo para salvar el que se había perdido. ¿Cómo lo hizo? De acuerdo a lo que vimos en el texto de hoy, dando su propia vida en la cruz para redimirlo. Soportando toda la ira justa y santa de Dios que nuestros pecados merecían. En esa cruz Él murió a causa de nuestra maldad. Pero el tercer día resucitó, demostrando que el Padre aceptó el pago por el pecado de la humanidad perdida. Por eso dice la Biblia que Dios Padre hizo a su Hijo, que también es Dios, Señor sobre todos. Y por eso este Jesús, como Señor, manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque solo es por medio de Cristo Jesús que hay salvación. Fue uno de sus discípulos que lo dijo claramente en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mi pregunta es, ¿qué harás hoy, amigo, oyente? ¿Seguirás viviendo tu vida perdido? ¿Seguirás viviendo tu vida en perdición? ¿O vendrás hoy a Cristo para hallar la salvación de tu alma? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que nos anima, nos confronta, nos hace reflexionar en cuanto a tu voluntad para con nosotros. Te ruego que nos ayudes a considerar estas verdades, poder creerlas, a reflexionarlas y ponerlas por obra para poder guardar y de esta manera honrarte. Ayúdanos a reflexionar en esto y que finalmente esta canción que vamos a cantar última sea para honrar y bendecir tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.